Antes de hablar de la riqueza de Aculco, es necesario conocer al menos un poco la riqueza natural de México. México es considerado un país megadiverso, y esta diversidad no se limita a especies de animales o plantas, sino que va desde un sinnúmero de ecosistemas hasta una inigualable riqueza cultural. Es uno de los países con mayor número de especies en el mundo. Ocupa el segundo lugar en variedad de reptiles, el tercero en mamíferos y el quinto en anfibios y plantas. Hablando de estas últimas, tenemos como caso especial a las cactáceas, pues de las 1400 especies de cactáceas que se conocen en el mundo, nuestro país alberga casi la mitad, 669, y de este total, 518 son endémicas de nuestro país. Esta enorme variedad en las formas de vida es resultado de la diversidad de climas en todo el territorio nacional. Recordemos que México posee costas tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, lo que resulta en regiones climáticas diversas. A pesar de que, a grosso modo, el Trópico de Cáncer divide al país en dos conjuntos de zonas climáticas. Las primeras, las zonas templadas, están ubicadas al norte del Trópico de Cáncer con climas secos, inviernos más fríos y pocas precipitaciones. Las zonas tropicales, por su parte, se ubican al sur del mismo trópico. Aquí se registran temperaturas bastante constantes durante todo el año, variando únicamente en función de su altura. No obstante, muchas especies se ven amenazadas debido al tráfico ilegal, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior. Frente a este problema se han tomado medidas legales y estas especies están protegidas por la norma mexicana 059 de la Semarnat. Además, buscando hacer conciencia dentro de la sociedad civil, se proclaman días especiales, como el 10 de octubre, cuando se conmemora el Día Nacional de las Cactáceas. Ahora, por supuesto que esta riqueza natural es de beneficio para la nación. A través del ecoturismo o el turismo cinegético se generan ingresos que favorecen su conservación. México cuenta con 150 áreas naturales protegidas que en su mayoría pueden ser visitadas por turistas, y 6 de ellas han sido declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad por la UNESCO. Algunos de estos lugares son: número 1. Parque Nacional Cañón del Sumidero, en Chiapas. Posee una extensión de 30 kilómetros y fue decretado para proteger la cuenca del río Grijalva. Durante el recorrido, que se suele hacer en lanchas, pueden apreciar una gran cantidad de especies vegetales y animales, como monos araña, jabalís y serpientes. 2. Parque Nacional Arrecife Alacranes, Yucatán. Este es un caso especial porque es un parque nacional subacuático. Aquí se pueden apreciar una gran cantidad de flora y fauna marina. Son estructuras coralinas que se desarrollan en las costas de Yucatán. En el año 2006 se incorporó a la Red Mundial de Reservas de la Biosfera del Programa sobre el Hombre y la Biosfera MAP de la UNESCO. 3. Reserva de la Biosfera El Vizcaíno. Ubicada en Baja California, en esta reserva de la biosfera se puede apreciar el viaje invernal de la ballena gris en busca de aguas más cálidas. Número 4. Reserva de la biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, Sonora. Este lugar es un territorio único y posee unos paisajes excepcionales. Es rico a la vista. Se estima que hace aproximadamente 4 millones de años esta región era una zona volcánica. Por lo tanto, en la modernidad se pueden apreciar enormes cráteres y dunas de arena muy fina y de colores claros, que asemejan hasta cierto punto las arenas del desierto del Sahara. Aculco de Espinosa está ubicado al norte del Estado de México y tiene colindancia con el Estado de Querétaro. La cabecera municipal, que recibe a su vez el mismo nombre, Aculco, se encuentra también al norte del municipio. Las coordenadas geográficas concretas de la cabecera son 22 grados latitud norte y menos 99 grados longitud oeste. Se
Se encuentra en la provincia fisiográfica del eje neovolcánico transversal y a su vez dentro de la subprovincia Sierras y Llanuras de Querétaro Hidalgo. El municipio coincide con la terminación de una cadena montañosa al norte del estado. De ahí que la parte sur esté rodeada por cerros y lomeríos como en el que nos encontramos en este momento. Los recursos hídricos del municipio también son abundantes. De hecho, la palabra Aculco proviene de dos vocablos náhuatl, Acu y Olco, que significan, en una traducción sencilla, lugar donde tuerce el agua. Bajo el poblado transcurren dos ríos, una vertiente del río Moctezuma, que desemboca en el río Ñadó, y la otra, una más pequeña, que se origina justamente en esta zona y que recibe el nombre de río Turco. Además de estas, el municipio también cuenta con algunas presas y el agua potable es suministrada a través de pozos profundos que se encuentran también en estas laderas. La fundación del pueblo comenzó en el año 1110 después de Cristo por comunidades otomíes, pese a que su nombre desciende de vocablos náhuatl. Después fue conquistada por los mexicas y permaneció en su poder hasta la caída de la Gran Tenochtitlan. En 1540 comenzó la construcción de la iglesia del pueblo, que sigue en pie hasta hoy en día y presenta una arquitectura barroca. Al culminar la Guerra de Independencia en 1825, Aculco ascendió a la categoría de municipio. Además del cura don Miguel Hidalgo y Costilla, en sus haciendas han pernoctado otros personajes como el licenciado Benito Juárez García, el segundo emperador de México Maximiliano de Habsburgo y el presidente Francisco I. Madero. Por todas estas reseñas históricas, Aculco fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2015, Pueblo Mágico por el Gobierno Nacional en 2010. En la actualidad, el municipio cuenta con dos festividades principales. La primera, el 19 de febrero, en la que se conmemora la fundación del pueblo, y la segunda, el 30 de septiembre, el día del santo patrono del pueblo, San Jerónimo. Pues a su riqueza originaria, la globalización ha destruido gran parte de su cultura. Las comunidades hablantes del otomí están en decadencia y suelen ser marginadas. Y en la cabecera municipal, los únicos vestigios culturales son los edificios con arquitectura barroca. La vegetación de Aculco es poco variada y se divide en dos grandes grupos. El primero es el bosque de encino, como en el que estamos ahorita. En este tipo de bosque de encino predominan, pues valga la redundancia, los encinos. Y como pueden observar, todas las plantas que tenemos aquí, salvo los pequeños arbustos, son encinos. Tenemos el otro lado de la moneda. Toda la parte baja del municipio, vaya todo lo que no son lomeríos, fueron aprovechados para ganadería y agricultura, lo que conllevó una degradación del suelo, que nos ha dejado como resultado enormes pastizales en lo que anteriormente era bosque de encino. Estos pastizales comienzan desde las faldas de los cerros y se extienden hasta encontrarse con las llanuras naturales de la subprovincia fisiográfica. El segundo árbol más abundante en la zona es Arbutus unedo, o como se le llama coloquialmente, madroño. Generalmente es un árbol pequeño, de no más de 3 metros de altura, aunque cuando las condiciones son favorables se pueden encontrar ejemplares de hasta 5 metros. Dado que su fruto, una baya roja carnosa, puede contener cierto grado de alcohol cuando está maduro, se le suelen atribuir propiedades tóxicas. De hecho, su especie, unedo, hace referencia a uno. Por su parte, el encino, la planta dominante, es característico de climas templados semisecos. Un dato importante es que México es el país con la mayor cantidad de especies del género Quercus, con 125 de 600 documentadas. Y también se considera un género pancrónico, pues hay registros fósiles que datan del Cretácico inferior hace 145 millones de años. Su fruto, las famosas bellotas, son secas y pequeñas. Pues muy bien, habiendo definido los dos principales ecosistemas del municipio, lo único que nos resta es definir qué especies habitan cada tipo de ecosistema. De la flora ya hablé un poco, así que me voy a centrar en este momento en la fauna, concretamente en los insectos porque es lo que tengo en la mano. Bueno, si empezamos por las zonas de bosque de encino, un animal muy característico es este de aquí. Que es, bueno, pues imagino que muchas personas lo conocen,
porque forma parte de la cultura popular mexicana, es un cara de niño. Y habitan principalmente en el bosque de encino, porque son animales herbívoros. Todos aquellos mitos de que son venenosos, de que te muerden, etcétera, son falsos. Estos son organismos herbívoros. Se alimentan principalmente de materia vegetal en estado de putrefacción y por lo tanto pues buscan zonas húmedas. Ahora habitan en el bosque de encino porque al estar en los lomeríos del municipio siempre corre agua. Son zonas muy húmedas, entonces en ningún momento le falta alimento. Como siempre hay organismos que se aprovechan de la presencia humana. Y en este caso vamos a hablar también de los famosos toritos, como este que tengo aquí. Estos animalitos, que son vulgarmente conocidos como escarabajos peloteros, viven cerca de zonas en donde se tienen animales de granja, como borregas, cabras, caballos, vacas, porque justamente van hacia los lugares en donde hay excreciones de estos animales y hacen una pequeña bolita que se llevan arrastrando hacia su madriguera. Cuando la tienen en este lugar, depositan ahí sus crías para que se alimenten del sustrato. Durante estos meses húmedos de junio, mayo, finales de junio, son muy abundantes. Tan pronto se acaban las lluvias, ellos empiezan a desaparecer hasta el próximo año. En las zonas que son más secas en el municipio, como por ejemplo todas las zonas altas de los cerros, que ya están libres de vegetación por cuestiones de erosión, donde ya abundan las piedras y pequeños arbustos, podemos encontrar otros insectos como este, que es una chincha del mezquite. Este en particular es una ninfa, es un estado inmaduro. Cuando crece, se transforma en este otro que tengo por aquí. Como podemos ver, es significativamente más pequeño, aunque también voy a recalcar que me parece que no son de la misma especie. Son del mismo orden, ambos son chinches, pero no son la misma especie. En cualquier caso, su tamaño se reduce, las antenas se hacen un poco más pequeñas y los semiélitros, que apenas son perceptibles en la ninfa, cubren más de la mitad de la superficie dorsal del adulto. Ahora, tan pronto empiezan a abundar las lluvias en todas las zonas que son llanuras, empiezan a aparecer otros insectos muy característicos del paisaje mexicano, que son los mayates de mayo o los rumes, como se les conoce aquí. Estos pequeños coleópteros, como ya lo dije, empiezan a aparecer con la temporada de lluvias y por lo tanto muchas veces se le toma como el presagio de un buen año. Cuando empiezan a aparecer a finales de febrero, a principios de marzo, se dice que va a ser un muy buen año porque va a llover, aunque solo llueva 2 meses y se quite la lluvia. Claro está que como ellos aparecen como consecuencia de la lluvia y no la lluvia como consecuencia de ellos, aunque haya 100 de ellos, no tiene por qué ser un buen año, pero es parte de la cultura popular. Por último tenemos a los mayates de la calabaza. También son una familia de coleópteros que se alimentan de las hojas de la calabaza y que pese a que se llegan a reproducir bastante, nunca constituyen una plaga porque también tan pronto se acaban las lluvias, se acaban ellos. Son característicos de los huertos del municipio. Muy bien, pues habiendo dado un rápido repaso sobre la riqueza natural de México y un poco sobre la riqueza cultural y natural de Aculco, la única pregunta que nos resta es: ¿y todo esto para qué? ¿Para qué me sirve conocer la biodiversidad? Y es a mi parecer el punto más importante, el por qué. Bueno, pues tenemos que recordar que los ecosistemas son una parte fundamental de las sociedades. La virtud humana radica en transformar su medio y obtener un beneficio de él, no en obtener un beneficio de la nada. Eso es un sinsentido.
y por lo tanto un uso inconsciente de los recursos naturales puede llevar a destruir uno de los pilares de una sociedad. Es un problema muy grave y su estudio nos permite no solo hacer un uso responsable de ellos, sino además aprovecharlos al máximo. Saber qué especies son nocivas, qué especies son importantes y qué especies hay que proteger es fundamental para conservar un medio ambiente, para preservar el bienestar de una sociedad.